¿Qué tal, sexto? ¿Cómo andan? Esta semana seguimos viendo el libro Arte y Percepción Visual que habíamos empezado a ver en el primer trimestre. Les recuerdo oficialmente, hoy estamos arrancando el segundo trimestre, así que bueno, vamos a seguir trabajando un par de clases más este libro y después nos vamos a meter de lleno en algo propio, súper propio de la materia, que es el desarrollo de un proyecto artístico, ¿sí? Recuerden que la materia se llama Proyecto de Producción en Artes Visuales, así que vamos a estar viendo y trabajando bastante esto de cómo realizar y los pasos y las maneras y las formas para el desarrollo de un proyecto, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el capítulo 2 de arte y percepción visual, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer hoy es no darles el texto, pero sí ir leyéndolo yo, así como por arriba, salteando partes y quedarme con lo que me parece fundamental para seguir trabajando y entender esto de por qué el autor habla de la forma, ¿sí? Entonces, a ver, arrancamos con el texto. Al mirar un objeto, somos nosotros los que salimos hacia él. Con un dedo invisible recorremos el espacio que nos rodea. Salimos a los lugares distantes donde hay cosas, las tocamos, las atrapamos, recorremos la superficie, vamos siguiendo sus límites, exploramos su textura. Obviamente acá el autor está hablando como de manera figurativa, esto que dice salimos a lugares lejanos, tocamos las cosas, las atrapamos, lo está diciendo a través de los ojos, ¿sí? Como nosotros vemos y percibimos. La percepción de formas es una ocupación eminentemente activa. La percepción comienza con la aprehensión, con H, comienza con la aprehensión de rasgos estructurales salientes, ¿sí? La visión es entonces una aprehensión activa, pero lo que aprende no responde a la fidelidad de una cámara, por ejemplo, es más bien selectiva. Bueno, acá lo que el texto nos está diciendo es que la percepción es algo que realizamos nosotros de manera activa y no es comparable con la percepción de una cámara de foto, que una cámara de fotos uno la setea, saca la foto y es completamente objetiva. La cámara no hace una reinterpretación de la realidad, sino que simplemente en la cámara entra luz, eso que hablábamos, ¿se acuerdan? Desde la primera clase y durante un par de clases acá por Classroom lo hemos charlado, cómo esa luz reflejada de los objetos llega a la retina. Bueno, en la cámara pasa lo mismo, llega esa luz reflejada de los objetos, pero la cámara no hace un proceso de percepción, sino que simplemente la luz llega, la cámara lo lee y es algo completamente objetivo. En cambio nosotros, ese proceso es completamente distinto. Por eso el texto habla de que la percepción es eminentemente activa, ¿sí? Un rostro humano, lo mismo que el cuerpo entero, es aprendido como esquema global de componentes esenciales, ¿sí? Y acá esto se relaciona mucho con la teoría de la Gestalt que venimos trabajando, algo que también vimos, me acuerdo, la primera clase que tuvimos. ¿Se acuerdan que les había dibujado yo esto de estos círculos? Y ustedes me dijeron: profe, eso parece la patita de un perro, pero en realidad yo les decía, son 5 círculos. Nosotros los podemos reinterpretar como una patita, pero en realidad son 5 círculos. Nosotros le damos ese significado. Y acá el texto pone el ejemplo del rostro humano. Si nosotros vemos esto, podemos decir que esquemáticamente es un rostro humano. Acá el texto puntualmente habla de esquema global, ¿sí? Yo, si quisiera hacer un rostro humano bien proporcionado, con todas sus partes y cada cosa en su lugar, bueno, tendría mucho detalle. Pero esto que tengo acá es el esquema global
¿no? Como un dibujo esquemático de un rostro humano, y nosotros lo reconocemos. ¿Por qué? Porque vemos la forma global de ese objeto, ¿sí? No hace falta que nuestro objeto tenga demasiado detalle para reconocerlo como un rostro humano, ¿sí? Seguimos. Habremos de decir que percibir consiste en la formación de conceptos perceptuales. Bueno, se volvió loco el mouse. Esto que venimos hablando del esquema global. Ver es comprender. Ante el pensamiento psicológico, la visión es una actividad creadora de la mente humana, más de lo mismo. Entonces acá el autor se pregunta ¿qué es la forma? ¿Sí? La forma material de un objeto viene determinada en primer lugar por sus límites, ¿sí? Miren cómo acá lo primero que se hace es el esquema del límite del rostro, ¿sí? Un círculo que sintetiza un rostro humano. A pesar de que otros aspectos espaciales no sean propiedades de la forma material, sí influyen en la forma perceptual. Bueno, avancemos un poquito. Además, la imagen viene determinada por la totalidad de experiencias visuales que hemos tenido de ese objeto. ¿Por qué el autor dice esto? Y porque nosotros podemos reconocer que esto es un rostro porque hemos visto millones de rostros a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Hemos visto millones de rostros en persona, en fotografías, en películas, y hemos dibujado muchísimas veces, desde que somos muy chiquitos, rostros humanos esquemáticos. Entonces, hoy por hoy vemos esta forma, la reconocemos como un rostro humano, y, o vemos esta forma, que se acuerdan que hablamos de la patita, y si bien no es una patita, nosotros por todo lo que hemos visto durante nuestra vida, lo podemos reconocer como eso, como una patita de un animal. La descripción verbal despierta un vestigio de memoria visual. Esto es importante. La descripción verbal despierta un vestigio de memoria visual que se asemeja lo bastante a una obra como para establecer un contacto con ella. Por ejemplo, ver un dibujo de un cilindro. Se los grafico, que creo que va a quedar más claro, ¿sí? Acá el texto nos dice que una descripción verbal o un texto, ¿sí? Algo que incluya la palabra, puede hacernos percibir un objeto de determinada manera. Y el autor pone el ejemplo de un cilindro. ¿Y qué pasa si ese cilindro tiene este tipo de formas? ¿Sí? Uno a primera vista puede decir es un cilindro agujereado, parece un pedazo de madera, lo que se les ocurra que sea que cuando miran este objeto que dibujé. Pero dice, ¿qué pasa si yo a eso le pongo... El autor dice que estamos haciendo una obra de arte, y ¿qué pasa si a mi obra yo le pongo el título de jirafa? Automáticamente con este título al lado de la obra yo voy a reconocer que ese cilindro es un cuello de jirafa o está relacionado a un cuello de jirafa, ¿sí? Acá al quedar tan ancho, por ahí mucho no se entienda. Por ahí si lo hacemos un poquito más angosto, se entiende un poquito más, ¿sí? Pero bueno, esta básicamente es la idea del autor en esta parte del libro, ¿sí? No me quiero extender demasiado para no aburrirlos mucho. ¿Qué más? Bueno, les leo este último párrafo que me parece súper importante. ¿Cómo capta la forma el sentido de la vista? El sentido normal de la vista casi siempre aprende, con H de nuevo, la forma de manera inmediata. Capta un esquema global, esto que venimos hablando. Es decir, ninguna persona favorecida con un sistema nervioso sano aprende con H una forma recomponiéndola a partir de un recorrido de sus partes. ¿Sí? No se concentra en las partes, sino se concentra en el todo.
¿sí? Nosotros no miramos una línea, un círculo, sino que vemos el todo. Acá lo mismo, no vemos cada circulito, vemos todo y reconocemos una pata y un rostro, ¿sí? Espero que me vayan siguiendo y se vaya entendiendo, sexto. Debido esto que decía, ¿no? Nosotros aprendemos una forma recomponiéndola a partir de un recorrido de sus nosotros no aprendemos una forma recomponiéndola a partir de un recorrido de sus partes. Debido a lo que en la psicología de la Gestalt se llama ley básica de la percepción visual. Ya lo estuvimos hablando, viendo y trabajando esto, sexto. Todo esquema estimulador tiende a ser visto de manera tal que la estructura resultante sea tan sencilla como lo permitan las condiciones dadas. ¿Sí? Les leo esto de vuelta que puede parecer complicado, pero no. La ley básica de la percepción visual, de la teoría de la Gestalt, dice que todo esquema estimulador tiende a ser visto de manera tal que la estructura resultante sea tan sencilla como lo permitan las condiciones dadas. Esto que venimos hablando, ¿sí? Esto tiene que ser lo suficientemente sencillo como para que yo reconozca eso que estoy representando. Ley de la simplicidad. Las fuerzas perceptuales que constituyen un campo visual se organizan formando un esquema más simple, regular y simétrico que sea posible en esas circunstancias, ¿sí? Así como habíamos hablado de la ley de proximidad, la ley de continuidad, bueno, también existe la ley de simplicidad que dice eso, ¿no? Que las formas se organizan de la manera más simple o sencilla posible. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Antes que nada, les muestro unos ejemplos como para que nosotros reconozcamos esquemas globales, ¿sí? La vieja y querida Gioconda, nosotros podemos reconocer acá, enmarcar la figura en un óvalo y después ir recorriendo cada parte, pero nosotros primeramente reconocemos que hay ahí una figura humana y reconocemos esa forma global. Otro ejemplo, ¿sí? Acá también podríamos decir que hay un óvalo que forman estas dos cabezas o dos círculos, ¿sí? Y automáticamente reconocemos las figuras humanas. Y un último ejemplo, acá podríamos también enmarcar cada mano en una forma geométrica, como por ejemplo acá podríamos hacer un círculo y acá un rectángulo, un copado del perro que se puso a ladrar. Bueno, esto, ¿no? De los esquemas globales, ¿no? Como todo lo podemos, y de hecho todo lo enmarcamos en esquemas globales. ¿Qué vamos a estar haciendo el día de hoy, sexto? Vamos a estar dibujando y lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo donde mediante la menor cantidad de líneas posibles, ¿sí? Se pueda entender esa forma que estamos dibujando, ¿sí? Acá puntualmente yo puedo reconocer que hay una figura, ¿sí? Para mí es una figura femenina, puede ser un poco por esta especie de pollera que se vislumbra ahí, pero alguien podría ver una figura de otro tipo, pero se entiende que hay una persona sentada, media recostada sobre lo que parecería ser un sillón o un lugar, un asiento, y se nota también que está dentro de un espacio. Ven como las líneas del fondo me marcan ahí un espacio. Entonces, con la menor cantidad de líneas posibles, esta persona hizo este dibujo que se entiende completamente, la figura, la pose, el lugar, ¿sí? Si ustedes agarrarían esto y le seguirían quitando líneas, ¿hasta qué punto podrían decir, bueno, todavía esto se entiende a la perfección toda la forma? Sería un ejercicio, ¿no? Yo no les pido que hagan eso, pero sí les pido que agarren una foto, un dibujo de lo que sea y que lo hagan así de la manera más esquemática posible, como para que con pocos recursos, con pocas líneas, se entienda eso que estoy dibujando. ¿Sí? Si bien esto está hecho todo con líneas rectas, yo también podría usar líneas
curvas, ¿sí? En este caso miren cómo esta rosa está dibujada en un solo trazo, empieza acá, va todo, va, viene, va, sube, baja, da vueltas y termina acá en la hoja. Alguien podría decir, profe, eso está muy lindo, pero también se podrían usar menos líneas para dibujar una flor. Y sería completamente correcto, ¿sí? Miren acá como esto prácticamente parece una firma, ¿sí? Miren cómo también de un solo trazo, pero de manera más esquemática. Yo acá no reconozco que hay una rosa, pero sí veo que hay una flor con una hoja, su tallo. Entonces, bueno, esto es lo que tienen que hacer de la manera más esquemática posible un dibujo que se entienda eso que están dibujando, ¿sí? Así que bueno, sexto, cualquier duda me consultan y algo que les quiero aclarar es que a partir de ahora, del segundo trimestre, va a empezar esta idea de evolución, de ida y vuelta de los trabajos, ¿sí? Ya no se queden con entregué el trabajo y ya está. Eso está bien para el primer trimestre, cosa que si hubiésemos estado en el aula hubiese empezado, digamos, no nos hubiésemos manejado así, de que me entregan y listo, lo doy por bueno y ya, sino que con este trabajo se va a notar bastante. Ustedes tienen que entregarlo, yo les digo, les corrijo, les digo, cambien esto, fíjate esto, modificale tal cosa, o ya está, la verdad que quedó bien y no hace falta cambiarle nada, pero empieza ese juego de ida y vuelta y de devolución de cada trabajo, ¿sí? Así que nada, para los que se tienen que poner al día, pónganse las pilas, ya arrancó el segundo trimestre, vamos camino a la mitad del año, así que nada, sexto, pónganse las pilas y les mando un saludito grande, ¿sí? Cualquier duda me consultan. Chau, chau.